Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Para mí un enorme honor y placer esta entrevista porque, bueno, sencillamente es uno de los maestros que marcó mi vida profesional, no solo como trombonista, sino como persona también, que es nada más y menos que ya lo tenemos acá con nosotros en la pantalla de al lado, está Carlos Isturi. Bienvenido, maestro. Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí también es un honor que me hayas invitado, estar entre esta gran cantidad de invitados que has tenido en tu labor, en esta última labor que has desempeñado, pero con tan excelentes resultados. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. No, bueno, repito, para mí es un honor, maestro, tenerlo, a pesar de que, bueno, el cariño, aparte como persona que yo le tengo, pues bueno, una persona muy especial, no solo para mí, sino para toda mi familia. Por supuesto, lo extrañamos enormemente. Espero, pasamos de un momento de que nos veíamos a diario todos los días, ya sea en el taller que usted tenía o en las clases, y bueno, tenemos tiempo que no nos vemos, pero estoy seguro que una vez que esto pase, pues bueno, podremos en algún momento reunirnos y pues bueno, vaya mi abrazo a la distancia y que bueno, que gracias a este tipo de tecnología, pues bueno, podemos acercarnos un poco más a lo más parecido a una reunión, ¿no? Así que bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y pues bueno, el maestro Carlos Isturiz es el invitado número 198 de la Escuela Latinoamericana de Trombón. De verdad que nos estamos llegando a un número que jamás y nunca habíamos pensado llegar. Este proyecto, bueno, la Escuela Latinoamericana de Trombón, como ya lo comentó, existe hace 3 años, pero esta parte, digamos, esta parte de, de, podemos dividirlo en el tema cuarentena, comenzó otra etapa de trombón, donde se pensaba que en un principio íbamos a hacer por 3 días y con 3 maestros que invitamos y llegamos a 198 con el maestro Carlos y más de 290 actividades entre rutientos, entrevistas. Bueno, hasta hace poco fue que caí en ese que pegado a este número, porque tenemos invitados, pero para rato. Les recuerdo que Bueno, mañana estará desde Inglaterra estará Carol Jarvis y el día domingo estará el maestro Jürgen Van Ryan como el artista número 200. Bueno, nada, bienvenido nuevamente maestro y pues bueno, como es de costumbre, la pregunta inicial de todos los artistas es ¿quién es Carlos Isturiz? ¿Por qué decidió dedicarse a la música como carrera? No solo a la música, porque más adelante hablaremos de otro trabajo importante que hace el maestro Carlos Isturiz. Bienvenido, maestro Carlos. muchas gracias nuevamente. Bueno, ¿quién es Carlos Isturiz? Actualmente, básicamente, luthier de especialista en cuerda frotada, carrera la que hice a la par con la lutería, con el trombón. Cuando empecé a estudiar trombón, eh, que fue en un núcleo de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, del sistema, actualmente el sistema, comencé a la edad de, si mal no recuerdo, 12 años aproximadamente, porque uno de mis hermanos quería estudiar trompeta y con él fui yo también a inscribirme en este núcleo de la orquesta. Y el instrumento que empecé a estudiar, el trombón, definitivamente. Yo quería tocar en principio, creo que era el fagot, pero entonces el maestro Luis Jiménez, que en paz descanse, decía, bueno, pero aquí hay un trombón, este ahí, eso suena muy bonito. Como regularmente hacía Luis Jiménez, siempre hacía así, lo que necesitaban, y bueno, ofrecía. Y decidí comenzar a estudiar trombón. En esa oportunidad con un gran maestro de trompeta eh, muy importante, de gran importancia que tuvo en Venezuela, que fue Giuseppe Ferlita, un trompetista italiano, el cual formó, además de trompetistas, trombonistas, cornistas, porque es lo que se hacía mucho en esa época. No había recursos para que estuvieran cubiertas todas las cátedras. Entonces, el profesor de trompeta daba clase de las demás cátedras. Y con él estuve yo aproximadamente 6 meses. Luego, con el maestro Delfino Núñez, un gran cornista uruguayo
que fue prácticamente el que creó la cátedra de cornos en Venezuela. Excelentes discípulos y de verdad que yo creo que, si no me equivoco, es uno de los que sembró las bases de la escuela de cornos que existe actualmente en Venezuela. Destacadísimo para mí, por sus ejercicios de flexibilidad. Para mí ha sido, pienso que lo que más ha dejado en mí, el tema de la flexibilidad y el estacato que nos inculcó Delfino Núñez, impresionante. De verdad que un maestro muy, muy dedicado. Para nosotros fue un gran apoyo y gran persona que fue también, nos enseñó como ser humano, era muy trabajador, fue un hombre muy trabajador. Así es, así es. Bueno, yo no tuve la dicha de conocer al maestro Delfino, pero sí al maestro Giuseppe Ferlita, pues bueno, y aprendimos. Yo creo que en Lara, qué viento metal no aprendió del maestro Giuseppe Ferlita. Y por supuesto, ya que mencionó a Luis Jiménez, una persona muy importante, también para mí, porque así como comenzó con el maestro Carlos Isturi, pues bueno, algo similar fue conmigo también. Así que bueno, le enviamos un saludo a la familia, a Pita, que seguramente a veces nos ve, Pita, que es su esposa, a veces ve las transmisiones que hacemos de la escuela latinoamericana. Así que bueno, seguimos, maestro. Luego de Sí. ese transcurso de formación, de ese inicio del trombón, me imagino comenzó su práctica orquestal dentro del núcleo, ¿verdad? De las orquestas juveniles e infantiles. Pero más adelante, o sea, llega un punto donde a nosotros, o sea, ya hablando en ese momento como jóvenes, ¿no? Llega un punto donde uno dice, bueno, de algo tengo que vivir, este, debo tomar, o sigo en la música y me preparo y me profesionalizo para hacer música y vivir de la música, o me dedico a estudiar otra cosa. ¿Cómo fue ese momento para Carlos Isturiz donde tuvo que tomar la decisión de sí, me voy a dedicar ya a esto como profesión? Mira, realmente no fue nada difícil porque se lo hacía con tanta pasión y con tanto gusto que yo sabía que eso es lo que yo quería hacer para mi futuro, para mi profesión. De hecho, por supuesto, lo más importante era terminar mi bachillerato. Entonces, mis padres, por supuesto, me preguntan, bueno, ¿y qué vas a estudiar luego del bachillerato? Y le digo, bueno, me voy al conservatorio, me voy a Caracas, porque estaba en una ciudad a 400 kilómetros al occidente de Caracas, en la ciudad de Araure. Araure estaba portuguesa, que queda a 40 minutos de la ciudad de Barquisimeto aproximadamente, de donde nosotros prácticamente hicimos nuestra carrera profesional, tanto tú, Alejandro, como yo. Entonces, terminado mi bachillerato, yo dije, bueno, voy a estudiar trombón y lutería. Voy a estudiar lutería porque ya desde un comienzo, desde muy pequeño, mi padre siempre ha sido aficionado a los trabajos manuales, a hacer todo en casa. Él es químico industrial de profesión, pero las camas donde dormíamos, la cocina donde cocinaban, todo lo que era de madera era hecho por él. Y si había que soldar, todo lo que era soldadura, todo lo hacía él, la plomería, todo le gustaba hacerlo. Entonces, en mí se inculcó y en mis hermanos se inculcó el trabajo manual y la relación de la música con la madera, básicamente música más madera igual violín. Ya desde un principio, con las pocas cosas que uno veía en libros, revistas, publicaciones, yo fui haciendo instrumentos desde muy pequeñitos, o en alambre, luego en madera, hasta hacer uno grande con solamente las cosas que veía desde en publicaciones. Pero sabía que eso había que hacerlo bien y estaba esperando terminar el bachillerato para continuar mi música, a la cual le dedicaba horas diariamente, aparte de los estudios del bachillerato, eh, y estudiaba muchísimo. De hecho, mi formación musical, por ejemplo, yo tenía clases de solfeo los días sábados con una profesora titular que era la profesora Julia, muy conocida, una chilena, profesora chilena excelente, formaba muchísimos músicos de solfeo en Venezuela, en el occidente del país.
cómo no Pero los olvidarla? fines de semana, ¿ah? ¿Cómo no ¿Perdón? olvidarla? ¿Cómo no Sí, olvidarla? sí, mamito lindo. Una de las cosas que nos decía todo, mamito lindo. Entonces, eh, aparte de esa clase de sabatinas, yo iba diariamente con otra profesora de solfeo, que era como la asistente. O sea, que yo iba casi todos los días a clase de solfeo. Los cuales, entonces yo en 2 años hice todos los años de solfeo y de teoría musical. Iba todos los días. De hecho, una de las anécdotas que recuerdo mucho es que usábamos el libro de teoría solfeo de los solfeos, Un que era en clave solfeo de de sol. solfeo. Yo me dediqué a transcribirlo a clave de fa y a clave de do en tercera y en cuarta, a transcribirlo completamente. O sea, no me conformaba con que tenía clases de solfeo, sino también quise transcribirlo. No, la clave de fa ya existía, el que no existía en la clave de do. Entonces yo lo transcribí a clave de do, que me sirvió mucho con el trombón para la lectura tanto en tercera y cuarta línea, y en segunda línea porque el profesor maestro Delfino Núñez, muchas de las obras que nos enseñaba con su método eran de corno. De corno. Y entonces para poder leerlas usaba la clave de do en segunda. Una buena metodología que hoy yo creo que digamos son cosas que la tecnología le ha ahorrado a muchos chicos. Sin embargo, yo pienso que son, que son cosas necesarias a veces de vez en cuando, a pesar de que contamos hoy por hoy con los programas, con todos estos programas de transcripción. Yo pienso que también deja un aprendizaje seguir un poco transcribiendo, pero de manera manual, algunas cosas. Sí, Yo creo que se aprende mucho más. No sé, mi punto de vista, no sé. sí, sí. Y en este sentido, maestro, luego ya, ¿cómo fue, digamos, ese andar ya hacia la orquesta profesional de Carlos Isturiz? Bueno, mira, ya como te decía, quise pasar desde el término del bachillerato, pasar al conservatorio en Caracas, que es muy curioso y le pasaría a todo y le ha pasado a muchos los que van a estudiar música, que siempre hacen una encuesta en el aula en la escuela y dicen, bueno, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y ahora? ¿Y qué vas a estudiar? Y a todos les preguntaban, unos decían, bueno, arquitectura, derecho, y no sé cuando me preguntan me dicen, ¿y qué vas a estudiar? Y le digo, música. Sí, sí, pero ¿qué más? Y le digo, no, no, música. Sí, sí, música, pero a nivel profesional. Igual a mi hermano Jerónimo, que es violinista, que estudiamos juntos nos grabamos juntos en el bachillerato, de bachillerato, pero también estuvimos desde el comienzo en la escuela, desde la primaria. Porque como anécdota también, cuando él empieza el preescolar, mi mamá, él es el mayor, nos llevamos un año exactamente de diferencia. Mi mamá, para no dejarme, para que no estar yo solo en casa, decide enviarme con él a las clases en el kinder. Entonces la maestra me sentaba en sus piernas y luego, pasado los meses, o los meses, no sé cuánto tiempo, eh, la maestra se dio cuenta que yo aprendí a leer con lo que veía. Y entonces decidieron que yo siguiera en el mismo curso con Jerónimo y así estuvimos hasta el quinto año de bachillerato. Y O luego nos sea que, fuimos hasta... o sea que te adelantaron hasta un año, te, te adelantaron un año por sí, estar allí sí, sí, viendo nada más. definitivamente. Definitivamente sí. Sí, bueno, entonces luego decido irme a Caracas a estudiar en el Conservatorio Simón Bolívar, actual Conservatorio Simón Bolívar, en el cual estudié mis materias teóricas y el trombón y la lutería. Eh, pero en relación a lo que es la práctica orquestal siempre la hemos tenido en Venezuela y en el sistema desde que prácticamente cogemos el instrumento, desde que escogemos y ya sabemos hacer 4 notas seguidas directo a la orquesta. Que me parece una técnica fabulosa, fabulosa porque el niño cuando aprende a hablar todavía no sabe leer. Igual nosotros empezamos a hablar instrumentalmente y poco a poco íbamos descubriendo cómo se escribían esos sonidos a los cuales ya nosotros tocábamos de una manera muy simple, pero las tocábamos. Y mientras se creaba ese automatismo necesario que en el estudio de los instrumentos, y entonces, como te decía, la práctica orquestal siempre estuvo presente en todos nosotros. Tocábamos entonces en la orquesta juvenil de nuestro municipio, en Araura, Carigua, Araura,
de obras sencillas, Pompa y Circunstancia, el Himno de la Alegría, la serie 33, pues de esa primera etapa de formación del sistema. Luego se vino a complicar muchísimo más porque el desarrollo musical y técnico fue creciendo vertiginosamente. Entonces, bueno, luego entró al conservatorio y en el conservatorio en Caracas, en ese momento yo vivía en Los Teques, una población, Los Teques y Caracas estaban separados por la carretera panamericana como a 45 minutos de distancia o 30 minutos, dependiendo del tráfico, o hora y media como nos correspondía en muchos casos. Actualmente es parte de la Gran Caracas, es prácticamente quien dice Los Teques, entonces ya muchos dicen, bueno, también es Caracas. Y Okay. viví en Los Teques, que fue el lugar donde yo nací, pero nunca llegué a vivir allí. Pero a partir de este momento empiezo a vivir en Los Teques, que hacía mi abuela paterna, de donde, y ahí de Los Teques, casi toda mi familia paterna y materna. Viajaba todos los días a Caracas, tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana para poder llegar a las 7 de la mañana al conservatorio. Eh, entonces, ahí estudiaba en el conservatorio y la práctica orquestal la hacía en la Orquesta Nacional Juvenil de Núcleo de Los Teques, donde mi hermano Jerónimo fue concertino durante muchísimos años, porque él también se fue a estudiar a Caracas Claro. música. Él estudió violín y estudió ingeniería informática, ingeniería, ¿qué? Analista de sistemas. Él sí escogió también dos profesiones que no son ni parecidas, música y análisis de sistemas. Yo Claro. las dos que escogí sí fueron muy relacionadas. Pues entonces la práctica orquestal la desempeñaba yo en la Orquesta Juvenil de Los Teques. Eh, y así pasaron 4 años y medio en los cuales también llegué a tocar fui fundador de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho durante los 3 primeros meses. Digo 3 primeros meses porque luego se presenta un concurso para fundar la Orquesta Sinfónica de Lara. Ya existía como orquesta juvenil de Lara, pero llegó el momento de la profesionalización de la orquesta y llamaba a concurso nacional. Y yo concursé y fui admitido. En ese momento me voy para Barquisimeto y dejo la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho. Ya. La gran, bueno, para que tengan una idea, todas las personas que nos escuchan nos ven desde Latinoamérica y otras partes de Latinoamérica, la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho es una de las orquestas profesionales de la ciudad de Caracas. Y bueno, la Sinfónica de Lara, precisamente de Lara, porque es de la provincia de Lara. Allá en Venezuela lo llamamos estados. Puntualmente es la Orquesta Sinfónica del Estado Lara, ¿no? Es el nombre completo. Entonces, como para que tengan una idea de que ya estamos nuevamente de la capital de Caracas, de la Mariscal de Ayacucho, él se tiene que mudar a otra ciudad, que es de Barquisimeto, en la provincia de Lara o el estado de Lara. Sí, que queda a 350 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Caracas. Sí. Así es. Y bueno, una vez que llega a Barquisimeto de nuevo, o sea, a Lara de nuevo, ingresa en esta orquesta profesional. ¿Qué lo motivó a concursar a esta orquesta? Mira, buena pregunta porque la Orquesta Sinfónica de Lara, mientras yo estaba estudiando en Caracas, e incluso cuando estaba en Caribe Araure, cuando estaba en estudios de colegio, siempre admiré esa orquesta. Para mí ha sido la mejor orquesta que ha dado el país eh, de- en la provincia venezolana. Luego de la Orquesta Simón Bolívar, para mí la Orquesta Sinfónica de Lara era el ejemplo a seguir, era la meta a la que yo quería llegar. De hecho, cada vez que había conciertos de la orquesta había viajes en Caracas. Recuerdo que la Orquesta Sinfónica de Lara tenía viajes, tuvo una gira para el Brasil y tuvo algunas giras y yo siempre iba a los conciertos en Caracas que eran previos a la gira. Y bueno, conocía a algunos músicos de la orquesta y bueno, admiraba la orquesta. Realmente la admiraba mucho y como yo vivía en Caribe Araure, que quedaba a menos de 1 hora de Barquisimeto, siempre que iba en conciertos importantes de la Orquesta Sinfónica de Lara, iba a los conciertos. En esa época era Sinfónica Juvenil de Lara, no Sinfónica de Lara. Por eso, cuando terminó mi conservatorio, decidí irme a la Sinfónica de Lara porque se abrió una plaza y digo, bueno, esto es lo que yo quiero, justamente lo que estaba esperando. Y bueno, quedé
de miembro de fila, luego fui asistente del maestro Oscar Vívenes, que era el principal de la fila. Bueno, cabe destacar, aquí quiero hacer una pequeña anécdota para los que no saben, pues bueno, el maestro, bueno, Carlos Isturi está comentando esta experiencia de vida en su entrada a la Sinfónica de Lara. Cuando yo fui a entrar a la Sinfónica de Lara, el maestro Carlos Isturi estaba parte del jurado de esa misma orquesta cuando yo ingresé y fue mi preparador para ingresar a esa orquesta. Así que perdón que la Así interrupción, es. No, pero no, tranquilo, está muy bien. importante para mí este punto porque recuerdo justo ese día de esa primera audición para entrar a esa orquesta. Y bueno, maestro, ahí un poco, coméntenos un poco cuál ha sido, digamos, cuál fue, aparte de las giras, qué piensa que fue el enriquecimiento como trombonista profesional que le dejó a usted la Sinfónica de Lara y el alrededor de la Sinfónica. Estamos hablando sistema de orquesta, agrupaciones de cámara, ¿qué fue lo que lo nutrió a usted profesionalmente hablando? Mira, esto es otra pregunta muy importante que haces, porque si hay algo que marcó mi vida profesional fue, y como músico, que fue el Quinteto Barquisimetal. Yo al llegar a Barquisimeto, pasado creo que menos de un año, se abre la plaza del trombón para el quinteto. El quinteto Barquisimetal originalmente era de siete músicos, pero ya en ese momento cuando llegó a Lara era un quinteto de metales. Entonces pasó a formar parte del quinteto Barquisimetal. La música de cámara es algo importantísimo, pero muy importantísimo en la formación musical. Sí, la música sinfónica es muy buena, muy importante, como en la parte musical, social y de formación como integral, como formación integral como músico, como individuo, porque te enseña a trabajar lo que es la responsabilidad del trabajo en equipo, por lo cual hacerlo desde muy niño es muy importante y esa ha sido una de las ventajas que tiene el sistema y de los éxitos que tiene el sistema. Entonces el quinteto Barquisimetal luego me deja esa parte de buscar lo impecable, o sea, el tocar, sí, ese trabajo en equipo, pero en el cual cada quien es solista en su parte, porque no tienes otra persona que haga tu voz, la tienes que hacer tú y es tu responsabilidad, y es tu responsabilidad con tus otros cuatro compañeros y con el público que te va a escuchar. Con el quinteto tuvimos, a ver, 11 años, 11 o 12 años tocando las mismas cinco personas juntas, hubiese o no hubiese concierto, hubiese o no hubiese dinero, que la mayoría de las veces no hubo dinero, y ensayando 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Ya. ¿Y quiénes Además integraban el quinteto, maestro? el quinteto Alfredo Dadona en la trompeta, en la primera trompeta, Leonardo Méndez en la segunda trompeta, eh, Carlos Martos en el corno, Pedro Vázquez en la tuba y mi persona en el trombón. Como le dije ahora, las mismas cinco personas durante 11 años ininterrumpidos. Eso es un Algo, logro. En un grupo de sí, cámara un es un logro, sí. logro. No, definitivamente, nos veíamos más que nuestras propias familias, Así es. porque ensayábamos bien sea en la mañana o en la noche con la orquesta, pero el resto del día estábamos reunidos con el quinteto, 3 veces a la semana ensayando, pero el resto de los días haciendo nuestro trabajo de técnica diaria. Así, y cabe destacar que, bueno, para mí como venezolano, pues siempre es un orgullo hablar del quinteto Barquisimetal, porque es un antes y un después de la música de cámara de vientos metales, dicho por el mismo maestro José Antonio Abreu. Hay un antes y un después en la música de cámara de los vientos metales con Barquisimetal. Este quinteto tan espectacular que aprovecho que en un ratito tenemos la primera pausa y vamos a escuchar una obra ¿Sí? de varias producciones que se hizo con el Quinteto Barquisimetal. Entre estas tiene, o sea, discos solos y hay discos acompañados con una agrupación llamada Santoral, muy reconocida de la provincia de Lara también y en Venezuela. Así que vamos a seguir charlando un poco, pero en la pausa vamos a escuchar parte de lo que fue este Quinteto Barquisimetal. Digo, porque aún existe de mano de Pedro Vázquez, quien está en España actualmente,
y pues bueno, Así ya con es. otros integrantes, ¿no? Y maestro, con esta experiencia y digamos durante todos estos años con el Quinteto Barquisimetal, ¿cuáles fueron, digamos, cuáles fueron los logros? ¿Qué maestros lo pudieron escuchar? Hacia dónde, a los que no saben, en otra parte de Latinoamérica, ¿cuál fue el alcance del Quinteto Barquisimetal para el mundo entero? Sí, bueno, de hecho, fue tan importante para nosotros y para el sistema también. Fue tan importante el quinteto Barquisimetal que no digo que fue el único quinteto que existió y fue el único que existió al principio, no. Hubo intentos de grupos de cámara durante muchos años, pero el quinteto Barquisimetal es el que estuvo más estable, completamente estable, y siempre con el apoyo incondicional del maestro José Antonio Abreu, del Ministerio de Cultura, cuando se podía, estuvimos cantidad de giras nacionales e internacionales apoyadas por el Ministerio de Cultura y, y por el sistema de orquesta. Eh, y unas grandes enseñanzas es haber podido conocer maestros y agrupaciones que jamás lo olvidaré, por ejemplo, como el ensamble Epsilon de Francia, el Imperial Brass Quintet, el Sonus Brass, el Spanish Brass, pero principalmente yo digo que aquí más pienso que le debo como esa parte artística y, y de oportunidades que nos brindaron fue el ensamble Epsilon. Fue la primera vez que tal vez que a un quinteto se le ocurre asistir a un seminario, como lo hacen anualmente el El Epsilon, Epsilon. que hacen el Epsilon que generalmente lo hacen en un pueblo, no recuerdo exactamente, bueno, no recuerdo exactamente cómo se pronuncia, pero se hacía en un pueblo muy cercano a Limoges, en Francia, y creo que han cambiado de locación últimamente. Ellos nos invitaron a inscribirnos, a participar en este curso y fuimos. La primera vez a inscribirnos y fuimos a este curso. Eh, Luego llegamos a ir como invitados a participar en su programación de conciertos. Allí conocimos a grandes maestros, por ejemplo, en el caso del trombón a Michel Beckett, que a mí me dejó una gran marca en lo que es lo impecable que se puede tocar un trombón. Y creo que fue una de las primeras influencias del trombón del siglo XX, de la nueva manera de escuchar el trombón y de tocar el trombón en Venezuela. Porque fue una influencia real, una influencia física, porque así como yo estuve en las clases con él y con Bruno Flau, que es de los grandes trombonistas franceses también. Bruno Flau es el trombonista de Epsilon, del ensamble de Epsilon. Él es trombonista de la Ópera de París. Nos enseñó esta nueva forma como se tocaba el trombón en el siglo XX. Eh, y, y entonces lo vivimos físicamente, lo transmitimos. Cuando nosotros regresamos a Venezuela, porque fue un festival de una semana solamente y las veces que íbamos eran de una semana. Pero eso dejó unos grandes contactos, los cuales le abrió la posibilidad y les abrió la mente a muchos músicos en Venezuela de asistir a cursos y asistir a festivales, cosa que no se hacía. Así es. Eh, Así como de asistir eh, eh, a ver otra manera de hacer las cosas y a querer ver que sí se pueden, que no era solamente que no estábamos muy alejados, sí, puede que estábamos alejados en alguna manera del conocimiento, pero que nos fue muy fácil poder adquirirlos y desarrollarlo y de una manera tan grande como ven ustedes, como es la actual escuela de metales en Venezuela, entre otras, la de metales, la de cuerda, la de los diferentes instrumentos. Y esto gracias a maestros venezolanos que se formaron en el extranjero. Eh, pero no quiero dejar pasar, antes para no continuar
antes de continuar, de pasar quién fue una de las principales influencias en mí, en el trombón, como fue el maestro Antoine Duan. Sí, que fue uno de mis grandes profesores en el Conservatorio de Bolivia. El maestro Antoine, que dejó realmente grandes conocimientos y una manera muy, muy peculiar de enseñar y de recibir y transmitir el conocimiento. Fue una persona tal vez un tanto brusca a la hora de la enseñanza. Conmigo no, realmente, o sea, puedo decir que el trato fue, de verdad que siempre fue amable. Él era un trato amable, fuerte, pero amable. Sí. Él era una gran persona. Pero sí, tenía su manera fuerte de hablar y su manera muy... Hablaba del lenguaje que hablábamos todos. Así Por es. eso tal vez se comunicaba con tanta facilidad. Sí, era un lenguaje que llegaba muy fácil a todos. Así es. Gracias, Juan. Bueno, Sí. no, de Entre verdad que otros maestros. por supuesto, muy recordado nuestro querido maestro Antoine, porque bueno, Sí, también tuve sí. la posibilidad de trabajar con él. Lamentablemente, bueno, descanse en paz el maestro en este momento. Sí. Y pues bueno, vamos a hacer la primera pausa, maestro Isturi, donde Sí. vamos a ver y escuchar un poco de lo que se trata de el quinteto Barquisimetal, cuando estuvo compuesto por estos 5 músicos que ya comentó el maestro Carlos Isturiz. Así que vamos a ver este video y seguimos con más del maestro Carlos Isturiz.
ayer acariciar y extasiarme en tus brazos, viendo el atardecer. Y extasiarme en tus brazos, viendo el atardecer. Y seguimos con más acá del maestro Carlos Isturiz y bueno, estas anécdotas interesantes de lo que ha sido la evolución, prácticamente la evolución de la Escuela de Vientos Metales en Venezuela, en la cual el Quinteto Barquisimetal y el maestro Carlos Isturiz pues tuvieron mucha participación. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre esto. El Quinteto Barquisimetal tuvo la oportunidad de, luego de esas experiencias en el extranjero, de llevar maestros a Venezuela y de organizarlo a través de festivales. Maestro, cuéntenos un poco más sobre esto. Bueno, mira, sí, tal vez cosas que no muchos recuerdan bueno, también la memoria también es un poco selectiva eh, a cada localidad y es normal eh, que cada quien esté enfocado y recuerde más lo que pasó a nivel local, pero si algo fue muy importante en el desarrollo de la escuela de metales en general en Venezuela, fue uno la motivación que dimos Barquisimetal porque fuimos el primer grupo, el quinteto que grabó discos. En el año 92 ya estábamos grabando nuestro primer disco, de una variedad de temas desde del barroco hasta música venezolana. Grabamos El Pajarillo, un pajarillo venezolano, entre otras. Pero una de las cosas bueno, de hecho, este tipo de trabajo fue el que le llama la atención a los grupos internacionales y a los festivales internacionales, porque no es que querían que Barquisimetal tocara música barroca ni europea, sino que lleváramos lo que ellos nos tocaban, que era la música venezolana. Y eso fue lo que nos llevó a giras por Alemania, por Portugal, por, por, por Francia y por parte de Latinoamérica, eh, por llevar nuestra música latinoamericana, pero así como tocábamos bien la música latinoamericana, también tocábamos muy bien la música tradicional, sí, europea y mundial. Entonces, fue de gran motivación, uno porque pertenecemos al sistema y José Antonio Abreu siempre nos tuvo mucho apoyo y siempre estuvimos participando en actividades que se desarrollaba el sistema en toda Venezuela. Hacíamos giras nacionales, pero a su vez en las giras de conciertos también hacíamos giras pedagógicas. Eh, y, por ejemplo, unas cosas, yo creo que el más importante de todas las actividades, la más importante de las actividades que desarrollamos fue el hacer un primer festival de metales, un primer festival internacional de metales en la ciudad de Barquisimeto. Y esto queriéndolo hacer de la manera como hacían los festivales europeos. Fue tanto éxito. O sea, mira, un festival donde participó, entre otros, el Empire Brass Quintet, con Rolf Smelvig a la cabeza, gran trompetista fallecido hace algunos años. En esa oportunidad ya no estaba Sam Pilafen en el Empire Brass, pero el Empire Brass para nosotros en Venezuela fue, incluso para Barquisimetal y muchos quintetos de la época, fue el mejor quinteto del mundo, al cual admirábamos, así como admirábamos al Canadian Brass. Claro. Pero el Empire Brass tenía una manera de tocar tan impecable y con una fortaleza, sí, era el virtuosismo con una fortaleza en la ejecución, una dicción increíble, una continuidad, o sea, era fabuloso y para nosotros fue inspiración. Entonces, como era inspiración para nosotros, decidimos traer al Empire Brass Quintet, así como otros artistas, como por ejemplo, que fue muy importante para el desarrollo de la escuela, la evolución de la escuela de trombón en Venezuela y en Latinoamérica, que fue el maestro Jacques Mosier, Claro. que por relaciones de amistad con el distribuidor y en esa época era Buffet Crampon en Venezuela,
el cual estaba Besson, era parte del grupo, la marca Besson. Tenemos cierta relación de amistad con el distribuidor en Venezuela, y él apoyó la traída o la llevada a Venezuela de Jack para ese festival, para ese gran festival que hicimos. También hubo maestros nacionales, por supuesto, grandes maestros nacionales que siempre colaboraron pusieron esa semilla para el desarrollo de la Escuela de Metales en Venezuela, como les dije, entre otros, Antoine Donel, eh, Domingo Pagliuca, indiscutiblemente. Y bueno, yo creo que mejor no sigo contando de profesores porque se me van a quedar algunos por fuera y no quiero que se molesten, pero ya de eso hace 17, 18 años aproximadamente. Entonces, alguien se me va a quedar por fuera, lamentablemente, pero destaco eso, ¿no? Pero los demás que tengan la seguridad que siempre los recuerdo en su momento. En ese festival logramos reunir más de 80 participantes entre todos los instrumentos. Fue una semana llena de conciertos nuestros y de invitados, de los grupos invitados como fue el Emperor Brass, el Sonus Brass de Estados Unidos. También fue muy, muy importante para nosotros. Pero podríamos destacar que el quinteto hacíamos conciertos casi todos los días, pero algo de grandísima importancia es que el maestro Jean-Michel Lefay, el gran maestro, el gran compositor del siglo XX-XXI, creo que más importante, al menos en el trombón y en los metales de gran importancia, compuso una obra para el festival, para el quinteto de metales, en el cual tocaba el quinteto, Jack como solista y Jean-Michel en el piano. Entonces eso, aún conservo esas obras, yo las tengo. Imagínate la importancia que tuvo ese festival, ¿no? De llegar a tener un compositor de la talla del maestro Jean-Michel Lefay, haber hecho esa obra para nosotros. Entonces, por lo que te digo, Barquisimetal fue de gran inspiración. En ese momento, gran cantidad por lo menos 80 estudiantes de música de metal en Venezuela vieron lo que se podía hacer, lo que se estaba haciendo en Europa y Estados Unidos, que sí se podía hacer en Venezuela. Ya luego el sistema, digamos que copió un poco esta manera de hacer las cosas, de cierta forma porque, sí, los músicos pedían todos los años, querían ir al Epsival, querían ir para otras cosas porque ya nosotros habíamos ido. Eh, en, eh, y entonces, de esa manera también el sistema dijo, vamos a hacerlo también nosotros aquí en Venezuela, apoyemos a nuestros maestros. Y se hicieron grandes festivales, empezaron a hacerse talleres y seminarios de semana y 15 días con maestros invitados para que no tuvieran que los venezolanos irse 5 o 10 personas. Es mejor que, lo mejor era que muchas más personas participaran de todas de estos conocimientos. Tal como lo que hizo la Fundación Carlos de Alegría Veracasa, que yo creo que fue una de las cosas que también marcó mucho mi vida profesional, mi vida como trombonista, que fue el conservatorio itinerante de París, en Caracas. La Fundación Carlos de Alegría Veracasa tuvo la gran visión de llevar grandes maestros. En el trombón, Michel Bequet, el maestro Michel Bequet, André Casalet en el corno, y en otras cátedras, igual como violín, percusión y otras cátedras, llevó grandes maestros durante 2 años, a los cuales yo asistía, lloviera, tronara, relampagueara, tuviera conciertos en lo que sea. Yo siempre asistía a las clases con el maestro Beckett. Tuvimos 2 años, eran 4 veces al año, viendo repertorio, técnica, cosas que jamás habíamos visto en Venezuela. Al menos normalmente no era lo que se veía. O sea que eso fue un gran empuje para el desarrollo del trombón y de otras cátedras en Venezuela. Así es. Y bueno, interesante toda esta historia porque es importante que en Latinoamérica se sepa cómo ha sido el avance, porque no solo fue en Venezuela, también fue
parte de mucho, el quinteto barquisimetal tuvo mucho que ver en ejemplos que tomaron en cuenta en otros países, en Colombia, en Sí, Ecuador. eh, de hecho, disculpa que te interrumpa. El festival de metales, y ahora en un momento te hablo del de trombones, pero el de metales, del que ya hemos hablado, eh, participaron músicos de Perú, de México, de otros países. Y para ellos fue gran motivación a lo que posteriormente fueron sus escuelas. Así es. Así es, por eso lo digo, o sea, no solo en Venezuela, sino que en toda Latinoamérica tuvo que ver justamente, no sé si la semana pasada tuvimos nosotros no organizamos, pero lo transmitimos todo lo que fue el Festival Internacional de Trombón de Ecuador de 2020, en la cual pues se comentó esto. En algún momento uno de estos maestros ecuatorianos comentó cuando hablaba de la historia, de la evolución de los metales en Ecuador, pues bueno, nombró a Barquisimetal como una inspiración. Entonces, vuelvo y repito, no solo en Venezuela, sino también en toda Latinoamérica. Y, Sí, y pues bueno, hablando ya de esto, primero fue ese festival de metales, ¿no? Luego, sí, de la mano de Carlos Isturiz, pues estuvo la organización del primer festival latinoamericano de trombón, que no me olvido. sí. Y fue una No, locura. Fue una locura, pero la mejor locura. De así verdad es, que en ningún momento, o sea, no hay nada que arrepentirse. eh, o sea, ha sido una de las mejores cosas que ha pasado. En esa oportunidad reunimos como 70 trombonistas, si mal no recuerdo. O sea, pasar de un sistema educativo y de un sistema que, que no se pasaba de ver las clases semanales, uno que otro maestro invitado, pasar de eso, de casi nada, de la práctica personal y pequeña colectiva, pasar a un festival donde agrupáramos a 70 trombonistas fue algo increíble. Algo increíble. Festival en el cual habían conciertos todos los días, clases magistrales todo el día. Eso era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí, organizado por Quinteto Barquisimetal, porque sí, yo como trombonista, pero Barquisimetal como institución, claro. fue increíble. Participaron entre otros nuevamente Jack Mollet, y Sean, cantidad de Sean- trombonistas Sean que... Flanagan, Sean Bruno, Flanagan, sí, sí. Y Sean Flanagan también estuvo el trombonista del Imperio Brass, que en ese momento, Mark Mark Heltzer, Heckler. Sí, sí. eh, y cantidad de trombonistas tanto nacionales claro. como nuestros internacionales. Eh, en esa oportunidad también, así como te digo que había conciertos todos los días, estos maestros internacionales, yo afortunadamente también tocaba casi todos los días. Casi todos los días tenía participación, bien sea conciertos como solista, con orquesta, con el quinteto barquisimetal, una gran, tal vez lo más importante del festival, al menos para mí, y que también fue de gran motivación, que nuevamente el maestro Jean-Michel Lefay compuso una obra para el Festival de Trombón. Y la obra trataba de un concierto para trombón solista con cuarteto de trombones y piano acompañante. ¿Quién era el solista? El maestro Jacques Mollet. ¿Quién era el compositor y pianista? Jean-Michel Jean-Michel Lefay. Lefay. O sea, ya por ahí increíble. ¿Y el cuarteto de trombones quién lo formaba? El maestro Domingo Paliuca, Miguel Sánchez, Obed Rodríguez y mi persona. El cuarteto Venezuela. Cuarteto Venezuela, así es. Así es, así es. Bueno, Eh, imagínense ustedes increíble. cómo sonó ese cuarteto, nada más y menos con estos cuatro nombres impresionantes: Miguel Sánchez, Obed Rodríguez, Maestro Carlos Isturi y Domingo Pagliuca. Imaginen ustedes nada más, ahí se las dejo. Sí, increíble. Realmente fue increíble. Del cual también se hizo un ensamble, se hicieron ensamble a 10 voces, 10, 12 voces. eh, Increíbles. O sea, jamás se había hecho repertorio de esa calidad en ese tan corto tiempo. O sea, se enseñó, se apreció de que las cosas se podían hacer, todo lo que se puede hacer en tan solo una semana. Fue increíble, fue realmente Así es. increíble.
Sí, así es, maestro. Y ya, sí, digamos, hablando, por supuesto, que bueno, que me atrevo a decir, y esto no lo digo yo por el hecho de que yo haya sido parte de su nómina de alumnos, pero bueno, muchos de ese momento dicen que el mejor Larson que han podido escuchar en vivo ha sido de Carlos Isturiz con la Sinfónica de Lara en ese gran festival. Así que, cierto. Había olvidado yo dije, bueno, sí, toqué solista, pero ya no me acordaba que había tocado, fue el Larson, sí. así es. Y pues bueno, maestro, ya digamos, hablando ya en el campo pedagógico, bueno, aparte de estos festivales, de la participación de los festivales, también sabemos que Barquisimetal como quinteto, pero ya en la parte pedagógica era convocado para la formación, digamos, para los, como talleristas de los seminarios para las orquestas en Venezuela y específicamente para Sí, las orquestas principales, juveniles principales del país. ¿Cómo era esto? sí. Bueno, así como Barquisimetal éramos un quinteto legalmente constituido, con giras nacionales e internacionales con todos los años. Éramos una institución. Y así como institución que éramos muy tomados en cuenta para la labor formativa. Entonces, en el sistema, José Antonio Abreu nos llama, nos pone a la cabeza y nos pone como ejemplo, pero así no es tan solo como ejemplo, sino que nos pone a trabajar en cada uno de los seminarios en lo que fue la constitución de la primera Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, que es la orquesta Simón Bolívar, que luego eh, pasa a manos de Gustavo Dudamel. Esa fue la orquesta formada por nosotros, en cantidad de seminarios en los cuales Alfredo, Leonardo, Pedro Vázquez, Carlos Martos y yo, por supuesto con colaboración de otros maestros de Caracas y otras partes de Venezuela, eh, éramos el personal que capacitábamos, que éramos los que dirigíamos esos talleres tanto técnicos como musicales, para montar esas obras, esas tan complejas obras para, para niños, porque eran niños los que formaban esta orquesta, tanto de la Orquesta Nacional Infantil como del Venezuela Brass Ensemble. Claro. Fue un poquito posterior, ya cuando estaban un poco más formados orquestalmente y técnicamente, se hace la selección y se hace el Venezuela Brass Ensemble, de los cuales también nosotros pasamos a formar parte del equipo de profesores. Genial, bueno, esto para contar un poco de la historia de mucha gente que ha conocido ya también a través de las redes al Venezuelan Brass Ensemble, y que ha visto, por supuesto, lo que hoy por hoy es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, que anteriormente era la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Sí. Y pues bueno, en este sentido, maestro, pues más de la parte pedagógica, del desenvolvimiento pedagógico de Carlos Isturiz, aparte, era profesor también, llegó a ser profesor del conservatorio en Barquisimeto, ¿no? Sí, sí, la parte pedagógica en Venezuela, como tú lo sabes y muchos lo saben, la empezamos a desarrollar desde que éramos estudiantes. Ya cuando el estudiante de música, de instrumento, aprendía a tocar, tenía cierto dominio técnico del instrumento y ya empezaba de una vez a dar clases en el núcleo como apoyo al profesor titular de la cátedra. Entonces eso nos enseñó a dar clases, a aprender aprendiendo Claro. en la parte formativa. Di clases ahí en el núcleo de Cariguaraure, donde me formé en los primeros años. Luego, cuando estaba estudiando en Caracas, daba clases en los Teques, en la Orquesta Nacional Juvenil, donde yo formaba parte. Y cuando voy a Barquisimeto, aparte de la labor pedagógica con el Quinteto Barquisimetal, también doy clases en el Conservatorio Vicente Mírez Ojo de la ciudad, de Así, donde tú fuiste alumno también. así es, en esa fue la cátedra a la cual yo pertenecí, me Sí, formé con el maestro Carlos Isturi. Bien, maestro, vamos a hacer una segunda pausa y seguimos con más de Carlos Isturiz.
se acaban ya. Cuando vendía los mangos en su carreta por la ciudad, junto con su negrita le iba gritando a la vecindad. Alegre pregonaba, llegó el manguero, hay que aprovechar. Verdes para jaleas son de Chacao y se acaban ya. Oiga, que llegó el manguero, traiga mirsi a su canasta. A 25 por medio, bien maduritos para las muchachas. Acércate aquí mi negra, para ponerte los mayugaos. Acércate aquí mi negra, para ponerte los mayugaos. Cuando vendía los mangos en su carreta por la ciudad, junto con su negrita le iba gritando a la vecindad. Alegre pregonaba, llegó el manguero, hay que aprovechar. Verdes para jaleas son de Chacao y se acaban ya. Acércate a la carreta, mira que son de Chacao. Acércate aquí mi negra, para ponerte los mayugaos. 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 Acércate aquí negrita, para ponerte los mayugaos. Acércate aquí mi negra, para ponerte los mayugaos. Y ya estamos de vuelta con más del invitado de hoy, el maestro Carlos Istúriz. Bien, maestro, ¿hay alguna cosita que se nos ha quedado por fuera? Ya hablamos de esta labor pedagógica importante que lleva el maestro Carlos Istúriz, tanto individualmente como profesor de trombón, como con el Quinteto Barquisimetal y los festivales que organizaron. Hay una etapa muy importante del maestro Carlos Istúriz, que también participó de festivales y de concursos. Háblenos un poco sobre esto, maestro. Sí, realmente importantísimo. Yo creo que de esas grandes cosas que marcó mi vida profesional y musical y como ser humano también, fue la participación en el concurso internacional de trombón Prestige de Cuivre en Guebwiller, en Francia. En la época era el concurso más importante y de más alto nivel que se hacía en el mundo. Llegó a este concurso porque... Maestro, disculpe, era como, no sé, como puedo decir para las trompetas el Maurice André, algo así. Era el Maurice André del trombón, definitivamente. Tanto así que, bueno, ¿y por qué llegamos llegamos porque no fui solo al concurso. Fui en compañía de mi gran amigo, hermano, nuestro gran hermano y amigo, Obed Rodríguez, gran trombonista bajo venezolano. Nosotros estábamos en la cátedra con Michel Bequet en el Conservatorio Itinerante y nos enteramos por medio de él de la realización del concurso, que se hacía cada 4 años, repetía el instrumento, porque ese Prestige de Cuivre se hacía una edición trompeta, una trombón, una quinteto de metales y otra corno. Ese año correspondía al trombón, entonces Obed y yo decidimos inscribirnos y participar en el concurso. En mi caso personal, yo sabía que tenía todavía muchas cosas por aprender, como todos tenemos cosas por aprender siempre, pero fui admitido en el concurso y luego de una gira que tuvimos con el quinteto por Francia, en un verano de septiembre, un curso de verano en agosto, nosotros decidimos, Obed y yo, quedarnos, porque Obed también fue con nosotros al Lepsival, el curso del que le estoy hablando, y de allí nos fuimos para
para la ciudad de Guebwiller. Bueno, por la región de Alsacia. Estuvimos hospedándonos en varias ciudades, en Egisheim, en Guebwiller, en 2 o 3 localidades allá en Alsacia. Okay. Nos quedamos prácticamente 2 meses. Desde que llegamos al festival de metales hasta la realización del concurso. Nos quedamos allá preparándonos exclusivamente para el concurso. Eso fue increíble. O sea, prepararnos mañana, tarde y noche, solamente pensar, trabajar en el repertorio que estábamos haciendo para el concurso. Como cosa anecdótica es que primera vez que tocaba yo de memoria. Una de las cosas que no se hacía mucho era tocar de memoria. Sí lo hacía mucho en la escuela de violín. La escuela de violín de maestro José Francisco de Castillo ya tenía muchísima experiencia en desarrollar una gran escuela violinística en Venezuela. Y ellos siempre hacían conciertos de memoria. Pero yo nunca llegué a desarrollar un concierto de memoria que yo recuerde. Bueno, en una oportunidad en el conservatorio con el maestro Douglas Nierman, un maestro de Estados Unidos que nos dio clases, sí nos colocaba, nos inducía un poco al estudio de memoria. Pero para el concurso habían obras obligadas que eran totalmente de memoria. Y entonces, yo digo, qué locura, ¿no? Primera vez que tienes que tocar de memoria en un concurso internacional, en el cual participaban 80 trombones tenores y 40 trombones bajos. Wow. O sea, realmente increíble. O sea, y sobre todo que en Venezuela no se conocían estas obras. Eran obras totalmente desconocidas para la escuela de trombón venezolana, que algunas de ellas, muy pocas, ya había empezado a introducirlas el maestro Bequet. Y habíamos más o menos comenzado a escuchar de ciertas obras, pero no era tan conocido. Entonces, porque eran obras realmente nuevas. Por ejemplo, obras por ejemplo, Improvisación de Crespo, muy poco se había escuchado de ella. Parábola de Persichetti, el BACH, una obra muy poco conocida que es para trombón solo. También esta de Malcolm Arnold, se me olvidó el nombre, bueno, que es para trombón solo. Y tantas obras, por ejemplo, el Roparts, que era una de las obras obligadas, que era para la ronda final. Entonces, toca aprenderse la obra. En todas las rondas había una obra de memoria, la cual logré tocarla perfectamente. Y cuando recuerdo que tuvimos media hora el día anterior con un pianista proporcionado por la organización del concurso. Primera vez que tocaba de memoria con un pianista. Primera vez en mi vida. O sea, fue una experiencia realmente increíble. Tal vez me abrió los ojos tanto en el crecimiento y el desarrollo de lo que quería yo como mi parte de desarrollo musical. Otra cosa importantísima es que en el concurso, primera vez que había tantos trombonistas de talla internacional como, por ejemplo, el jurado era Mitchell Beckett, Branimir Slokar, Philip Jones. Estaba, bueno, esos entre otros de los que recuerdo, pero nada más comentarte eso es increíble. O sea, los más importantes trombonistas de la época. Una experiencia, creo que cabe destacar que yo sabía que no iba a ganar el concurso, pero sí me disfruté muchísimo el escuchar a 80 trombonistas tocando el repertorio que jamás yo había escuchado. Sí había escuchado unas que otras obras porque en esa época se empezó a escuchar mucho Christian Lindberg. Y yo compré casi todos los discos que iban saliendo de Christian Lindberg. Yo tenía casi toda la colección de sus discos. Y luego los del maestro Jacques Mollet también, los tengo casi todos. Muchos presté y como disco prestado no se recupera. Bueno, estará en alguna parte. Sí, entonces fue muy importante para mí haber apreciado, visto en persona y tener la opinión de estos maestros. Yo recuerdo que cuando terminó el concurso, mi participación
veo hacia el jurado y el maestro Beckett, como presidente del jurado, me hace una seña, me hace así, y así como que voy para arriba. Eso jamás lo olvidaré del maestro Beckett. Qué bien. Y bueno, y en esa oportunidad de Obed tuvo una participación excelente. Él sí pasó a la segunda ronda, siempre tocó excelente y siempre ha tocado excelente. Pero bueno, eran 40 trombones bajos, 80 tenores y alguien tenía que ganar. Claro. Como última anécdota, justo en ese concierto, en ese festival, cabe destacar que el ganador del concurso, como para mayor sorpresa actual para mí, es que el ganador del concurso fue el gran trombonista, el maestro Barraya. Claro, justamente el que estará con nosotros pasado mañana. Dentro de 2 días. Sí. Sí. Y en el trombón bajo, el ganador del concurso fue Bran Adema. Nice. O sea, increíble. Tengan la idea de lo que fue el festival, el concurso. Claro. Que hasta hoy en día es de los más grandes, son de los más grandes representantes del trombón del siglo XX y XXI. Así es, maestro. Y pues bueno, quisiera que comentáramos ahora una parte muy importante dentro de la vida de Carlos Istúriz, que sucede luego del festival, que ya hablamos del Festival Internacional, del Festival Latinoamericano de Trombón, cuestiones que pasan, que nadie está exento de que nos pueda pasar. Así que bueno, quisiera que el maestro Carlos Istúriz nos comente un poco sobre esto que pasó. Sí, bueno, cuando mencionaba el Festival de Trombón, digo que fue una experiencia para la cual nada debo arrepentirme y que fue súper satisfactoria en todo sentido. Lo digo porque justamente terminando el Festival de Trombones, yo dejé de tocar durante 15 días aproximadamente. Luego para mí fue bastante complicado sentirme nuevamente en condiciones, decir, bueno, pero no me hallo, siento dificultades, o sea, no estoy tocando como tocaba antes. Entonces fue a partir de este festival que yo empiezo a notar ciertas molestias para tocar, o para tocar como tocaba con total soltura, sin pensarlo, porque yo era de las personas que tocaba sin pensarlo, sin saber cómo se hacían las cosas. Poco se escuchaba, o poco o nada, se escuchaba de lo que eran las enfermedades ocupacionales en los músicos, productos bien sea de cansancio, de exceso de trabajo, de lesiones en los músicos. Uh-huh. Entonces, poco a poco fui investigando y descubrí el término distonía focal de la embocadura, que era el término acuñado para el momento, de la cual había muy poca información, y la poca información que había la leí un poco de una publicación que había hecho el maestro Joaquín Fabra, y de una publicación que también había hecho una clínica que queda en Barcelona, España, Institut Art se llama, Medicina para el Arte, dedicada al estudio de lesiones en los músicos. A su vez también, gracias principalmente una de las personas que me ayudó, aparte de mi familia, con la que siempre he contado, mi esposa, mi hija, toda mi familia, mis padres y toda mi familia siempre han sido de gran apoyo, que es muy importante en estos momentos. Tuve el gran apoyo del quinteto, por supuesto, como siempre, pero del maestro José Antonio Breu. Más que de mi orquesta como institución, de la fundación a nivel central, del sistema a nivel central, de la mano del maestro José Antonio Breu. Comenzamos él me dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, qué está sucediendo, me dice José Antonio. Y me dice, yo tengo un gran amigo, músico, médico, él tenía amigos por todos lados, uh-huh. El doctor neurólogo, el doctor Rizquez. Entonces me dijo, bueno, vente a Caracas, te vas de parte mía a la clínica. Y me consiguió una cita con el doctor Rizquez, un neurólogo, vio que me dijo, bueno, todo está bien, de acuerdo a la valoración. Luego fui a neurólogos en Barquisimeto, pero también conseguí información de una clínica en Estados Unidos, en Chicago. Y entonces Antonio me dice, pues nada, vamos,
te vas a Chicago a que te haga un diagnóstico allá. Fui con esta persona, una doctora que estaba llevando ciertas investigaciones en esta área, pero en fin, es poca, todavía es muy poco lo que se había investigado a nivel internacional en, en el tema de las lesiones en los músicos. Primero, porque básicamente esto no ocasiona gastos fuertes al Estado, a los estados. Claro, Simplemente vayas, dedícase a hacer otra cosa y listo. Esto no ocasiona problemas graves de salud a nivel de los países. Entonces, más que todo, eran investigaciones que se desarrollaban a nivel muy pequeño. Igual que las investigaciones que se desarrollaban en Terrassa, en Barcelona, España. Luego, entonces, el maestro Abreu me dice, bueno, ya que en España existe un sitio donde están trabajando con esto, váyase para España. Y me voy a estudiar 2 meses con el maestro Joaquín Fabra, semanalmente, en una clase semanal que veía con él. Y sí que hubo cierto avance, en el transcurso del trabajo que hice con el maestro Fabra. Además del avance, mucho el conocimiento que adquirí con él, una persona muy, muy, muy abierta en enseñarme, en procurar mis mejoras, pero funcionó mucho mientras estaba con él. O sea que el tema de la sugestión es muy importante. El que te digan, hazlo, tú puedes. Eso es muy, muy importante. así es. Porque funciona la distracción, además de la distracción, la sugestión, y eso psicológicamente es algo importante, en el que no pienses cómo hacerlo, sino pienses en el resultado. Claro. En que no pienses cómo caminar, sino piensa cómo llegar al punto B al que quieres llegar. Claro. Eso es muy Maestro, importante. y ya que usted menciona psicológicamente hablando, porque creo yo, bueno, yo creo que importante es aceptar, me parece a mí, que a las personas que quizás les puede presentar alguna incomodidad a la hora del tocar o algo así, primero, bueno, aceptar que algo está pasando, ¿no? Y segundo, Sí, psicológicamente, ¿cómo se sintió usted en el momento después de venir de giras, exitosas giras, de festivales, de tocar grandes conciertos de solista, con grandes compositores, con grandes maestros? ¿Cómo fue, o sea, cómo siente, o sea, o cómo fue para usted el sentimiento de que en ese momento no reaccionaba como usted quería? no, bueno, fue un shock muy, muy grande. O sea, imagínate, de llegar a tocar casi todo de lo que conocía yo en la época, ¿no? Ujú. De llegar a tocar muchas cosas, a tocar casi nada. Eh, Afortunadamente tuve gran apoyo de mi familia y gran apoyo de ustedes, de mi equipo de alumnos. O sea, Ujú. fueron un apoyo inmenso. O sea, yo creo que me refugié mucho en el apoyo de mis alumnos. O sea, va a ser algo que nunca, nunca olvidaré. Pero también, afortunadamente, eh, tuve una fortaleza, algo que me ayudó mucho, que yo me dediqué mucho también a mi segunda carrera, que es la lutería. Claro, por supuesto, que es algo Entonces, que vamos que ya justamente en un ratito vamos a sí, abarcar un poco más. fue eso, por eso digo que es de gran importancia haber tenido en qué ocupar mi cabeza en ese momento. Porque son grandes frustraciones que puedes llegar a tener. O sea, frustrarte de que quieres decir A y dices Z, o sea, por decir algo, ¿no? O Ujú. sea, no te sale. Tú sabes cómo correr, pero no logras caminar, pero sabes cómo hacerlo. Así es. Sí, sí. Ahí, bueno, y en ese sentido, pues bueno, yo quisiera proponerle al maestro Carlos Isturi, aprovechando que estamos en vivo, y como que, bueno, me tomo el atrevimiento de quizás comprometerlo, porque es un tema bastante importante, maestro Carlos. A nosotros acá en la escuela latinoamericana, mucha gente a veces por los mensajes privados de Facebook Messenger o por el Instagram, pues nos hacen consultas respecto a que, bueno, profe, siento una incomodidad, profe, no me siento igual, dejé de tocar un tiempo y ahora no puedo tal cosa. Entonces, me atrevo a pedirle al maestro Carlos Isturi para programar una sesión para conversar con él de este tipo para este tema que me parece que es muy interesante,
porque Claro. ya lo dijo el maestro, es importante que estas personas que de repente les ha pasado algo o en este momento les esté pasando algo similar, recibir ese apoyo. Y creo que si de parte nuestra está que brindemos un poco de apoyo a través de información que le ha pasado al maestro, experiencias que ya ha tenido el maestro debido a esto, pues bueno, estaría bueno que podamos apoyar a aquellas personas que quizás no lo hablan o a veces no lo dicen o sencillamente no se han atrevido a comentarlo, y poder tocar este punto y también para lograr una mejor prevención también. Yo Sí, recuerdo, mira que, yo recuerdo, maestro, que bueno, que muchas de estas sesiones de recuperación que usted tenía en estos viajes que hizo, que ya comentó, hoy por hoy yo a la hora del calentamiento lo uso mucho pensando en esas actividades que usted usó para su recuperación. Aunque no me sienta incómodo ni nada, sino que simplemente pienso que me ayudan a tocar mucho más tranquilo, más sin estrés. Creo que es importante este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, sí, nada, me mira, parece una buena idea que programemos no sé si le parece, a programar sí, una con mucho sesión para gusto. esto. Con muchísimo gusto. Y un mensaje muy importante que no quiero dejar escapar es que no tengan miedo, o sea, que no haya miedo. No, reconózcanlo sí que tenía algún tipo de problema, pero que no tengan miedo de que "Ay, no va a poder tocar más nunca, que hice mal, que no hice, que no tengan pánico, simplemente enfocarse en solucionarlo, pero no tener eh, tampoco empeñarse y darse contra una pared en querer solucionar, no, paso a paso. Actualmente tengan eh, la, la seguridad de que existen muchísimas más investigaciones de lo que es prevención y el desarrollo de la afección. Yo no digo enfermedad, es una afección, una Así es. lesión. Y para mí muy importante no dejar de soplar. Yo digo, Exacto. no digo no dejar de soplar no quiere decir siguen dándose contra la pared y tocando todo, tratar de tocar todo fuerte, todo. No, 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 nada de eso. Si todavía logran emitir alguna nota de una manera, alguna nota que les salga bien, con una buena conformación bucal, háganla, solamente hagan eso. Pero seguir soplando, porque uno de los mayores problemas que hay en cuanto a estas lesiones es porque uno se olvida soplar y le deja el trabajo a la musculatura. Y más bien es al revés. La salida del aire es la que hace que tu conformación bucal se amolde a resistir esa salida de aire y controlarla inconscientemente. O sea, solamente es una gran salida de aire la que te va a conformar tu sistema muscular. No es el muscular el que te va a conformar la salida de aire, no. Exacto. Esto es lo que va a retener esa fluidez de la salida del aire. Es un pequeño consejo que yo les doy. Si todavía están tocando algo, pero sienten incomodidades, no, nada, váyanse a lo básico. Irse a lo básico, sigan soplando, que sientan que tomen mucho aire y puedan hacer grandes notas largas sin cansancio. Eso es importante, que todavía sepan que pueden vibrar cosas agradables. Así es, excelente consejo y pues bueno, ya estaremos programando y estén pendientes de la Escuela Latinoamericana de Trombón para programar esta charla que está bastante interesante, una charla informativa y de sugerencias, pues de consejos de lo que pueden hacer si presentan alguna incomodidad o si han pasado por este periodo con respecto a alguna lesión o sencillamente prevenir. ¿Ok? Así que bueno, estaremos conversando esto con el maestro Carlos Isturi y pondremos una fecha para eso, así que eso lo vamos a publicar. Maestro, antes de terminar, quisiera hablar de un punto muy importante que es la otra profesión del maestro Carlos Isturi. Ya él lo dijo en un principio porque viene esto de familia, de su padre que hacía prácticamente todo en su casa, lo que era la mueblería, lo que era la tubería, lo que era todo esto, y esto digamos que llevó un poco a este trabajo de la madera con el maestro Carlos Isturiz, la cual, bueno, ya nos comentó que sus estudios a la par de la música, fue estudiando también lutería de cuerdas frotadas en este caso, y pues bueno, quisiera que nos comente un poco sobre Carlos Isturiz, el luthier. Sí, bueno, se remonta básicamente casi al inicio de mi carrera musical, con la diferencia que el trombón
lo empecé con una capacitación real desde el principio, y la lutería tuve que esperar mis 4 años de bachillerato para poder estudiarlo, comenzar a estudiarlo en serio en el Conservatorio Simón Bolívar. Sí, realicé mis estudios de lutería allí, y mientras hacía los estudios siempre estuve haciendo mis instrumentos a la par de lo que hacía en el conservatorio, en la escuela de lutería, también hacía por mi cuenta, porque tal vez yo no paraba. De hecho, he sido una persona que he estado siempre muy activa. Entonces, llegué a hacerle un instrumento mientras estudiaba a un compañero, a un futuro compañero de la Orquesta Sinfónica de Lara, maestro Raúl Rodríguez. Primer violín que hice para venta particular. Ese violín actualmente está en Chile, lo tiene el hijo de Raúl, para el cual utilicé para la tapa armónica. Recuerdo el frontal de una gaveta de la cocina que mi papá le hizo a la casa a mi mamá, y cuya gaveta estuvo sin frontal muchos años, porque yo decidí hacer la tapa del violín desde allí, porque era una cocina hecha de pino. Y así varias cosas que permanecieron incompletas durante un tiempo. Luego hice otro violín, un segundo violín que le hice a un ex compañero también de orquesta, de Barquisimeto. O sea, vean ahí la relación que siempre tuve con Barquisimeto, con la Orquesta Sinfónica de Lara. Hice un violín a Ángel Eduardo Montesinos, no, a Pedro Guerrero. Primero fue a Pedro Guerrero, violinista tocuyano que tocaba en la Sinfónica Nacional Juvenil de Lara. Luego actualmente en la Sinfónica de Venezuela. Luego después de Pedro Miguel Guerrero, a Eduardo Montesinos, también violinista de la Sinfónica de Lara. Livia Gómez también hizo un violín, y así a muchos violinistas de la orquesta. Magdalena López, compañera de la orquesta. O sea que en la orquesta habían por lo menos 5 o 6 instrumentos míos. Bueno, en ese momento, porque luego estaba la viola de José Guillermo, estaba Y el más violín de Jerónimo. el violín que toca mi hermano, hecho por mí también. Sí. Claro, y más de los que, y aparte de los que construyó de gente de otros estados, ¿no? Sí, que actualmente, bueno, por ejemplo, una de las violas de las tantas violas que he hecho, bueno, no tantas, de las varias violas que he hecho, fue un encargo de Antonio Malavé, que era principal viola de la Bolívar en esa época en que, de la Nacional Infantil, ya era los preámbulos de la Bolívar, porque ya necesitaban instrumentos de alta gama. Entonces, Claro. le hice la viola a Antonio Malavé, que luego pasó a hacer, se la vendió a Joyce Medina, que está en Francia, en Toulouse, capital de Toulouse. Y así, bueno, ¿Y cómo es este proceso? Digamos, bueno, por supuesto, nosotros somos casi que una red de trombonistas y de ejecutantes de metales, pero ciertamente, bueno, también tenemos nuestros familiares que, bueno, que de repente alguien que nos está viendo trombonista, su esposa es violinista o X, o su hermana. ¿Cómo es digamos, cómo en este caso, si alguien desea contactar al maestro Carlos Istúriz como para alguna consulta, porque sabemos que los violinistas son muy, muy dedicados con esto de un instrumento hecho más a medida, de hecho de manera artesanal y con mucha dedicación. ¿Cómo sería ese contacto de una persona que quiere contactar al maestro Istúriz ya para la construcción de un instrumento? Sí, bueno, es relativamente muy fácil por mis redes sociales, en Facebook o Instagram. Mi Instagram es Istúriz Luthier. Carlos Istúriz Luthier, perdón, es mi Instagram. Y me pueden conseguir también en Facebook como Carlos Istúriz Luthier. Y ahí están montadas las fotos de todo mi trabajo, de mis instrumentos, mi catálogo de instrumentos, que es un proceso que empieza totalmente de cero, desde tener el bloque de madera, cortarlo a la mitad con serrucho, cepillar, encolar, todo un proceso que es totalmente manual, el cual puede durar 2 meses a 4 meses, depende tanto del trabajo que tenga yo en el momento, a lo que el cliente pueda, la prioridad que tenga el cliente de tiempo, ¿no? La disponibilidad que tenga el cliente. Así es.
Y bueno, sabemos que bueno, en este momento nosotros, que es algo que no comentamos en un principio, pero bueno, Carlos Isturiz tenía su taller y su tienda ya en Barquisimeto, de la cual distribuía tanto accesorios musicales para distintas partes de Venezuela. Hoy él se encuentra radicado en Medellín, ¿cierto? Sí, así. Y el taller, bueno, se encuentra allí en Medellín, ¿no? Sí. Bueno, mira, de hecho, eh, como les comentaba hace un rato, fue de gran ayuda haberme dedicado a estas cosas. eh, bueno, como tallerista, como ya después de la historia, ¿no? Eh, que como tallerista también, no solo de viento, de trombón, sino que también asistía como tallerista de la lutería a la Orquesta Nacional Infantil, posterior Orquesta Simón Bolívar, a cargo de Gustavo Dudamel. Yo era luthier prácticamente oficial. Bueno, yo, pero con mi equipo de trabajo, que estaban dos alumnos míos, Tomás Campos y Julio Álvarez, que siempre iban conmigo, nos trasladábamos en mi carro hasta Caracas o hasta Puerto La Cruz o donde fuera el seminario, en el cual trabajábamos mientras la orquesta ensayaba. Nosotros estábamos, si no estaba yo haciendo talleres de trombón, iba como luthier, y eso era, mientras ellos dormían, nosotros nos quedábamos arreglando arcos para el día siguiente. Eran seminarios en los cuales teníamos que arreglar por lo menos 150 arcos, cantidad de puentes, que se despegó algo, bueno, lo que pasara, éramos los médicos, el equipo de médico de los violines, bueno, violín, viola, cello y contrabajo. Nuestra habitación del hotel se convertía en un gran taller de lutería en el cual se solucionaban, bueno, muchas cosas. Lo hacía, en ese momento lo hacía yo como empresa, porque siempre tuve esa visión, no depender exclusivamente de ser un profesor asalariado sino que ya yo tenía mi empresa y yo les decía en el sistema, bueno, yo puedo con mucho gusto eh, cubrirles las necesidades como empresa. Claro. Y por eso me iba con mi equipo de trabajo y eso era trabajar mañana, tarde y noche. Y éramos, bueno, incansables. Así es. Bueno, de Y hecho, así que, nosotros los trombonistas y los ejecutantes de viento metal, pues bueno, conocemos mucho al maestro Carlos Isturi, pero en Venezuela, las cuerdas mucho, cuando tú le preguntas por Carlos Isturi a un ejecutante de cuerda, él dice, ah, Isturivarius. sí, De que Escribano. Hay dos personas, dos grandes amigos al que se le debe la difusión de ese nombre, que es a Obed Rodríguez, pero también a José Luis Jiménez, el hijo del maestro Luis Jiménez, que, que siempre se refirió en esos términos historivarios. Así es, así es. Sí. Y bueno, de verdad que bueno, maestro, nosotros lamentablemente hemos llegado al final, pero les quiero recordar que vamos a programar esta sesión, esta charla informativa sobre la prevención y sugerencias para este tema de las lesiones con el maestro Carlos Isturiz. Así que quiero que estén pendientes de las redes de la Escuela Latinoamericana, donde estaremos publicando las posibles fechas de esta sesión, así como también, muy importante, vamos a hacer una sesión de ortodoncia que estará a cargo de Ingrid Beck, que es trombonista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, conjuntamente con dos de los médicos que operaron a Ingrid con esto de la ortodoncia, que también es un punto bastante interesante. Y por Sí. allí también estamos organizando a pedido de muchos, se va a aperturar de manera gratuita, por supuesto. Vamos a dictar unas 3 sesiones de lenguaje musical en inglés para todos aquellos chicos que se están preparando de repente para cursar estudios en el extranjero. Pues bueno, interesante esto también, ¿no? No vamos a hablar solo del trombón, sino también de la parte teórica de la música en otro idioma, que es bastante importante también dominarlo. Maestro Carlos Isturiz, de verdad que para mí un honor, un placer poderlo haber tenido acá en la Escuela Latinoamericana de Trombón. Sin usted saberlo, usted también formó parte de una de estas que son mis metas, como es la Escuela Latinoamericana de Trombón. Siempre traté de seguir sus enseñanzas, bueno, trato de seguir siempre sus enseñanzas, sus consejos. Por supuesto que, bueno, una persona a la cual le debo mucho como maestro, como persona. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Por dedicarnos este tiempo para todos los jóvenes de Latinoamérica que nos ven y nos verán también en diferido
luego, porque recuerden que esta entrevista queda guardada en nuestro canal de YouTube para verla. Quien no pudo verla completa o sencillamente entró tarde, allí la podrán ver de nuevo. Muchísimas gracias, No, maestro mira, Carlos. más bien, muchas gracias por la invitación y de verdad que espero que haya servido de mucho esta pequeña semilla que se sembró hace muchísimos años. Y si es así, que, que ha rendido sus frutos, bueno, me siento muy complacida que así haya sido y que siga eh, en todos ustedes creciendo esta semilla que se sembró hace muchos años de motivación y de mostrar otra manera de hacer las cosas que, bueno, que se ha demostrado definitivamente que ha funcionado. La escuela de trombón no se ha quedado en Venezuela, sino ha trascendido como que es latinoamericana. Y Así es. el vivo ejemplo es el trabajo que estás haciendo tú. Bueno, muchísimas gracias y bueno, recuerdo, también doy gracias como siempre en todas las transmisiones a todas las personas que me acompañan en este proyecto, también muy grandes amigos del maestro Carlos Isturi y compañeros también, hablando de Pedro Carrero, de Domingo Pagliuca, de Ángel Subero, Miguel Rivera, que también una persona que nos colabora mucho, Andrés León de Costa Rica, que también estuvo esta semana con Katie Jones desde Reino Unido también. Mañana estará Domingo Pagliuca con Carol Jarvis y el domingo estarán desde Chile Matías Varela, será el moderador de la entrevista con el maestro Jorgen Barray. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que que les haya gustado esta entrevista. Siempre estén pendientes de todas las actividades de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Por allí viene también, vamos a estar anunciando el lanzamiento del nuevo disco del maestro Miguel Sánchez, que está ya ultimando detalles para esto. Por ahí vienen algunos concursos que está planificando también el maestro Miguel con respecto al lanzamiento de su disco. Así que los invitamos a que estén siempre pendientes de las actividades de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Y al finalizar esta entrevista, pues también estaremos llevando a cabo una conferencia que se llevó desde Santa Fe, también el día de hoy, pero un poco más temprano, y la vamos a repetir acá luego de terminar esta entrevista desde Santa Fe de Trombonanza, haciendo algunas sugerencias para los concursos futuros de la mano de Pablo Fenoglio, de Richard Alonso Díaz y Rubén Carubi, quien es coordinador y fundador de Trombonanza desde Argentina. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Carlos Isturiz. Deseamos que pasen Bueno, todos muy gracias a ti, buenas un gran noches. abrazo. Ok, bye.